Capítulo 6. Los hijos de Israel forman dos naciones. La casa de Israel no es judía. Sus miembros no son judíos y nunca lo fueron. Ahora demostraremos ese hecho de manera definitiva e irrefutable. Muerto David, su hijo Salomón le sucedió en el trono sobre Israel. Salomón impuso tributos excesivos al pueblo y reinó con gran esplendor, probablemente jamás igualado. Tomó esposas gentiles de otras naciones y por causa de ellas quemó incienso y ofreció sacrificios a Moloc y a otros ídolos. Y dijo el Eterno a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera de Reyes 11, del 11 al 13. Según esta escritura, el reino en sí no parte de él, habría de romperse o separarse, pero una parte o una tribu habría de permanecer. Ahora, nótese que aunque Salomón merecía que el reino se separara, Dios dejaría una tribu, no por indulgencia con Salomón, sino por amor a David. Dios ha hecho un pacto perpetuo e incondicional con David, y él no lo quebrantará. Por esa razón, la promesa del cetro sigue vigente y al gobernante se le permite gobernar al menos sobre una parte de los hijos de Israel. En Primera de Reyes 11:26 leemos de Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Efraín, siervo de Salomón, quien se constituyó gobernante sobre la casa de José, es decir, Efraín y Manasés. Por medio del profeta Ahías, el Eterno dice a Jeroboam: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, pero no quitaré nada del reino de sus manos, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Primera de Reyes 11, 31 al 37. Estas palabras dejan en claro dos hechos. La nación de Israel se le quitaría al hijo de Salomón y se entregaría a Jeroboam. No era solo una tribu o unas pocas tribus, sino la nación llamada Israel. Israel pues pasaría a ser gobernada por Jeroboam, de la tribu de Efraín. El título nacional de Israel se le dio al reino formado por las 10 tribus, pues no olvidemos que el nombre Israel estaba sobre los hijos de José, Génesis 48:16. Donde quiera que ellos estén, la Biblia los llama por el nombre de la nación Israel. Para el mundo hoy han perdido su identidad, pero en la profecía bíblica son ellos y no los judíos quienes son llamados Israel. Y ellos encabezaban la nación formada por las 10 tribus de Israel. Por otra parte, Dios dejó una tribu a los hijos de Salomón en Jerusalén, para que un hijo de David permaneciera en su trono sobre hijos de Israel. Dios le había hecho una promesa incondicional a David de que jamás llegaría el día en que no tuviera un hijo o descendiente sentado en el trono sobre hijos de Israel. Históricamente vemos que esa promesa se ha cumplido. Los hijos de Judá, aunque no son todos los hijos de Israel ni llevan ese nombre nacional en la Biblia, son, sin embargo, hijos de Israel. Así Dios mantiene firme su promesa a David y mantiene las promesas del cetro dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Al mismo tiempo, Dios castigó a Salomón quitándole la nación de Israel y dejándole un hijo a David en el trono sobre una tribu. Aunque fue menester un castigo, Dios no quebrantó ninguna de sus promesas. Dios había prometido: no será quitado el cetro de Judá. Nótese que las 10 tribus separadas son Israel y que la única tribu que quedó bajo Roboam, hijo de Salomón, es llamada solamente Judá. Lleva pues el nombre de la tribu, mientras el reino de las 10 tribus conserva el nombre nacional de Israel.
Realmente Israel rechazó su rey y puso uno nuevo, Jeroboam, sobre el trono de Israel. La tribu de Judá se separó entonces de la nación de Israel para poder mantener así como su rey a Roboam. Entonces Roboam, nieto de David, se convirtió en rey de una nueva nación. Esa nación nueva no era Israel, sino el reino de Judá. Veamos ahora cómo ocurrió. Cuando Roboam sucedió a Salomón en el trono, el pueblo le exigió inmediatamente que redujera los gravosos impuestos establecidos por su padre. El vocero del pueblo en esta ocasión fue su jefe Jeroboam, quien le suplicó al nuevo rey: tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Primera de Reyes 12:4. La respuesta fue: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 11. Israel se rebeló. La orden dada al pueblo fue: Israel, a tus tiendas. Y el reto para la familia real: provee ahora en tu casa, David. Primera de Reyes 12:16. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, hasta el día en que esto fue escrito. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Primera de Reyes 12:19-20. Entonces Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Versículo 21. Roboam comenzó a pelear para someter a la casa de Israel, pero Dios dijo: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, porque esto lo he hecho yo. Versículo 24. El nombre Casa de Israel se le da ahora al reino de las 10 tribus encabezado por Efraín y Manasés, con un rey efratita. Fueron estas las que heredaron las promesas de la primogenitura. En cambio, la tribu de Judá, junto con Benjamín y más tarde Leví, cuando Jeroboam expulsó a estos últimos de Israel, reciben en la Escritura no el nombre de Israel, sino el nombre Casa de Judá. Estas tribus son desde luego hijos de Israel, pero ya no son llamados por aquel título nacional. Hacemos mucho énfasis en esto porque todo el mundo cree exactamente lo contrario. Se cree que los judíos se quedaron con el título de Israel y que las 10 tribus salieron de la nación Israel. Pero fue Israel quien estableció su reino bajo Jeroboam, en la tierra de Samaria, al norte de Jerusalén. Las 10 tribus en sí constituyeron el reino de Israel. Las 3 tribus que formaban la casa de Judá, los judíos, con su capital en Jerusalén, ya no eran parte del reino de Israel. Tenemos pues la casa de Judá, que incluye ahora la tribu de Benjamín, bajo el rey Roboam de la dinastía de David, la cual estaba a punto de pelear contra la nación de Israel, formada por sus 10 tribus y encabezada por Efraín y Manasés. Veamos la prueba bíblica de que el pueblo formado por las 10 tribus y llamado Israel, o también Efraín en la profecía, no es ni fue jamás el pueblo judío. Recuérdese que el término judío es simplemente un apodo para Judá, por lo tanto se aplica únicamente a la casa de Judá y nunca a la casa de Israel. El rey Acaz empezó a reinar sobre Judá, Segunda de Reyes 16, ocupando el trono de David, versículo 2. Al mismo tiempo reinaba en Israel un individuo llamado Peca. El rey Peca de Israel formó una alianza con Resín, rey de Siria, contra Judá, y los 2 ejércitos aliados de Israel y Siria subieron contra Jerusalén y atacaron al rey Acaz, pero no pudieron vencerlo. Versículo 5. En aquel tiempo el rey Edom, otro aliado de Israel contra Judá, recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Versículo 6. Israel estaba en guerra contra los judíos. ¿Quién sacó a los judíos de Elat? El aliado del rey Peca de Israel. El ejército que luchaba al lado de Israel contra Judá. Hablando de esos habitantes de Elat, la Biblia los llama hombres de Judá.
dejando muy en claro que la nación de Judá es una cosa y la nación de Israel, que hace la guerra contra ella, es otra. Los judíos, quienes formaban una nación completamente independiente, estaban peleando contra Israel. En el sentido estricto de la palabra, son israelitas, pero no llevan el título nacional, casa de Israel. Es un error llamar a los judíos de hoy Israel, pues no lo son, son la nación de Judá. Y donde quiera que esté Israel hoy, el nombre nacional de Israel no significa judío. Sean quienes fueren hoy las 10 tribus perdidas de Israel, ellas no son los judíos. Cada vez que veamos en la profecía el nombre Israel, casa de Israel, Samaria o Efraín, recordemos lo siguiente. Jamás se refiere a los judíos, sino a Israel, el cual estaba en guerra con los judíos. El término Israel no se usa nunca en la Biblia para referirse exclusivamente a los judíos. En el sentido no nacional, las palabras Israel, hijos de Israel o varones israelitas, Hechos 2:22, pueden referirse a los judíos o incluirlos. Por ejemplo, la expresión varones israelitas que figura en el Nuevo Testamento se refiere a los israelitas como individuos, mas no en un sentido nacional. Generalmente se refiere a los judíos como descendientes individuales del patriarca Israel, Jacob. No es correcto llamar a Moisés judío, pues no fue descendiente de Judá, sino de Leví. Abraham no fue judío, ni tampoco lo fueron Isaac, Jacob, Adán ni Noé. Los descendientes del patriarca Judá son judíos por nacimiento y también son judíos en el sentido nacional, todos los que se unieron a la tribu de Judá, las tribus de Benjamín y Leví. Así como los colombianos son sudamericanos, pero la mayoría de los sudamericanos no son colombianos, los judíos son israelitas, pero son apenas una parte de los israelitas. Cuando la Biblia se refiere a los judíos como a nación y no como a individuos, nunca usa el término Israel. La casa de Israel nunca significa judíos. La casa de Israel son las 10 tribus perdidas. La casa de Judá son los judíos, o sea, las 3 tribus radicadas cerca de Jerusalén, bajo el rey descendiente de David. Pero acerca de Efraín y Manasés, hijos de José, había dicho Jacob, Israel, sea perpetuado en ellos mi nombre. Génesis 48:16. Y verdaderamente ellos llevan ahora el nombre de Israel. De ahora en adelante, la tribu de Judá junto con Benjamín y Leví es llamada Judá, no Israel. Las 10 tribus encabezadas por Efraín y Manasés, de ahora en adelante, son llamadas Israel. No son judíos y jamás fueron llamadas así. De ahora en adelante, los hijos de Israel, 12 tribus en total, están divididos en 2 naciones. Ahora, por primera vez, la primogenitura pasa a una nación, Israel, encabezada por Efraín y Manasés, mientras que el cetro permanece en otra nación, llamada la casa de Judá. Las 2 fases de las promesas a Abraham están ahora divididas entre 2 naciones completamente distintas. Durante muchas generaciones, Israel y Judá permanecieron como naciones separadas, en territorios contiguos y cada una con su propio rey. ¿Por qué tantos ministros y estudiosos de la Biblia ignoran este hecho cuando hay 4 libros, los de Reyes y Crónicas, que contienen la historia independiente de aquellos 2 reinos rivales? En los mapas que se incluyen al final de muchas Biblias, los territorios de una y otra nación aparecen claramente delineados. Judá retuvo para sí la ciudad de Jerusalén, su capital, y el territorio llamado Judea. Israel ocupó el territorio al norte de Judea. La ciudad de Samaria se convirtió en su capital, y con frecuencia la casa de Israel es llamada Samaria en la profecía. Esta es otra llave vital que abre nuestra comprensión de la profecía. Samaria nunca se refiere a los judíos, sino siempre a las 10 tribus, la casa de Israel. Queremos dejar muy en claro que Israel y Judá no son 2 nombres para designar a la misma nación. Ellas son y seguirán siendo 2 naciones independientes, hasta la segunda venida de Jesucristo. La casa de Judá siempre se refiere a los judíos. Esta distinción es de vital importancia si hemos de comprender la profecía. Los llamados estudiosos de la Biblia en su mayoría no pueden entender las profecías correctamente porque ignoran esta distinción. Convertido en rey de Israel, Jeroboam, de la tribu de Efraín, procedió inmediatamente a levantar 2 becerros de oro,
introduciendo así la idolatría en el reino. Primera de Reyes 12 del 28 al 33. Lo hizo temiendo por su trono, pues creyó que sus súbditos, si subían a Jerusalén para guardar la fiesta de los tabernáculos, podrían regresar a Roboam. La introducción de prácticas idólatras mantendría a todos en casa e impediría que esto sucediera. Esa idolatría, junto con la violación del sábado, Ezequiel 20:10 al 24, fue el gran pecado nacional que acarreó la maldición de Israel. Generación tras generación, Dios le suplicó a la casa de Israel que se apartara de las tradiciones de sus padres y que regresara a los mandamientos divinos. Pero durante 9 dinastías y bajo 19 reyes, Israel siguió cometiendo estos pecados nacionales, pecados tan grandes ante los ojos de Dios que Él determinó la conquista y el cautiverio de Israel. En Primera de Reyes 14, 15, 16 leemos: El Eterno sacudirá a Israel, no a Judá, al modo que la caña se agita en las aguas, y Él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno, y Él entregará a Israel, no a Judá, por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Esto se refiere específicamente a la idolatría implantada por Jeroboam en la nación de Israel, las 10 tribus que poseían las promesas de primogenitura. Eran estas las personas que habían de ser esparcidas, no los judíos. Sin embargo, los estudiosos de la profecía citan este mismo pasaje convencidos de que se refiere a la situación actual de los judíos. Esta es una verdadera clave para comprender las profecías, ocultas durante mucho tiempo. Si no recordamos firmemente esta verdad, jamás podremos comprender correctamente la profecía. El pueblo que según este pasaje bíblico sería esparcido más allá del Éufrates no fue el pueblo judío, sino aquel otro pueblo encabezado por Efraín y Manasés, poseedor de la promesa incondicional de que sería una nación grande y un conjunto de naciones, con una población de centenares de millones, de que poseería las puertas de sus enemigos, se convertiría en un pueblo colonizador y se extendería hasta tener colonias alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, no hay que aplicar a los judíos los textos proféticos que se refieren a Israel. Los términos casa de Israel o todo Israel, cuando significan la nación, o los términos Jacob, Raquel, Efraín, casa de José o Samaria, tan citados en la profecía bíblica, se refieren a las 10 tribus que heredaron la primogenitura, y no a los judíos. He aquí una llave maestra que abre la comprensión de la Biblia. En los años del 721 al 718 a.C., la casa de Israel fue conquistada y el pueblo desterrado, lanzado fuera de su propio territorio, de sus ciudades y hogares, siendo llevado cautivo a Asiria sobre la costa sur del mar Caspio. Después se perdió de vista. El Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Segunda de Reyes 17:18. ¿A quiénes quitó Dios? A Israel. Israel era el pueblo que fue quitado de delante del Eterno y que luego se perdió de vista. ¿Quién quedó? Solo Judá, solo los judíos. Israel estaba ya perdida, de manera que desde entonces se conoce como las 10 tribus perdidas. Leamos ahora Segunda de Reyes 17, 22 y 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que el Eterno quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy, escrito alrededor del año 620 a.C. Observemos que aquel pueblo llamado Israel, poseedor de la primogenitura y que no era judío, fue llevado fuera de su tierra, Samaria, a la cual nunca volvió hasta hoy. Leamos ahora el siguiente versículo de este mismo pasaje. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Segunda de Reyes 17:24. Aquellos extranjeros vivían en la tierra de Samaria en los tiempos de Jesucristo y son llamados samaritanos en los evangelios. Es importante tener esto en mente, pues los samaritanos del Nuevo Testamento en ninguna manera se habían mezclado con los israelitas. Solo un individuo, un sacerdote de entre los israelitas cautivos, regresó a Samaria para enseñarles a los gentiles advenedizos la religión corrupta de Israel. Segunda de Reyes 17, 27, 28. Pero ese pueblo que vino de Babilonia no obedecía a Dios, ni sus mandamientos, ni su religión. Esto lo muestra el siguiente versículo. Pero cada nación se hizo sus dioses. Segunda de Reyes 17, 29. La religión estatal de los sirios y babilonios era la religión caldea de los misterios. Esta fue la religión de Simón el Mago, Hechos 8, quien creyó en los milagros de Felipe, se apropió para sí el nombre de cristiano y comenzó un nuevo y falso cristianismo, después que el apóstol Pedro lo censuró por su maldad y amargura. Simón tomó el nombre de Cristo, rechazó la ley de Dios, le agregó una falsa gracia licenciosa a la religión de los misterios babilónicos y la llamó cristianismo. Este falso cristianismo ha engañado a millones de personas hasta hoy. En Segunda de Reyes 17, 5 al 18 y 18, del 9 al 12, hay un recuento más detallado del cautiverio de Israel. La casa de Israel habitó entonces muchos días sin rey, Oseas 3:4. Aquel pueblo que llevaba el nombre de Israel perdió su identidad. Las Escrituras nos dicen claramente que Israel perdería su identidad, su lengua, su religión, su territorio y su nombre. En Deuteronomio 32:26, Dios les advirtió por medio de Moisés: yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Esta advertencia no puede aplicarse a los judíos. La memoria de los judíos no ha dejado de existir. La memoria de ellos no podría cesar a menos que se perdiera su identidad. Ahora, nótese Isaías 8:17. Esperaré, pues, al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Jacob fue el primer nombre del patriarca Israel. Por lo tanto, esto se aplica a la casa de Israel, al reino de las 10 tribus, que fue separado de la presencia de su Hacedor y que perdió el conocimiento del verdadero Dios y de la verdadera religión. El Eterno dejaría de hablarles en su lengua hebrea. Más bien en extraña lengua se hablará a este pueblo. Isaías 28:11. Esto no puede aplicarse a los judíos, quienes todavía leen las Escrituras en la lengua hebrea. Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, después del retorno de Jesucristo, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Eterno señalará. Aunque esta profecía se refiere directamente al futuro, después de la segunda venida de Jesucristo, también ha sido cumplida típicamente por el hecho de que ahora Israel tiene un nombre diferente. Esto no se puede aplicar a los judíos, que tanto en aquel tiempo como ahora son conocidos por su nombre verdadero. La casa de Israel jamás regresó a Palestina con los judíos en los días de Esdras y Nehemías, como erróneamente lo creen algunos. Quienes regresaron para reconstruir el templo y restaurar el culto en Jerusalén 70 años después del cautiverio de Judá fueron únicamente los miembros de la casa de Judá, los que habían sido llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Notemos bien estos hechos. 1. En los años 721 a 718 a.C., Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, Segunda de Reyes 17:23, y no quedó sino solo la tribu de Judá, Segunda de Reyes 17:18. Solo quedó Judá. 2. Más de 130 años después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó a los judíos de Palestina a Babilonia, de modo que ninguno de la casa de Israel vivía en Palestina cuando Judá fue tomada cautiva. 3. Quienes regresaron a Palestina para reconstruir el templo y restaurar el culto después de 70 años de cautiverio eran de la casa de Judá, todos judíos. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Esdras 2:1. Únicamente los miembros de la tribu de Judá con los remanentes de Benjamín y Leví, que constituían la casa de Judá, regresaron en esa ocasión.
Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Esdras 1:5. Hay quienes rechazan esta verdad que Dios ha tenido a bien revelar en nuestros tiempos, y afirman falsamente que todos los israelitas, incluyendo la casa de Israel, las 10 tribus, regresaron a Jerusalén en tiempos de Esdras y Nehemías. Para sostener este argumento, citan algunos casos en que la palabra Israel se utiliza en conexión con individuos o personas de la casa de Judá, afirmando que se refiere a la casa de Israel. Repetimos para dar mayor énfasis. Los judíos son israelitas, pero solo una parte de los israelitas son judíos. El término judío es el gentilicio de la nación de Judá. Los judíos son ciertamente del pueblo de Israel, pero no son la nación llamada Casa de Israel o Reino de Israel. Quienes niegan esta verdad se basan en pasajes como el siguiente: y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Nehemías 11:20. Sostienen que la palabra Israel se refiere a las 12 tribus, pero aquí se habla específicamente de los sacerdotes y levitas, quienes pertenecen a la casa de Judá, no a las 10 tribus de Israel. Ciertamente eran el resto de Israel, resto de las 12 tribus. Eran israelitas, pero no pertenecían a la nación llamada la casa de Israel. Fueron los que regresaron a su heredad en la tierra de Judá. Nehemías dice claramente: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor. Nehemías 7:6. Esto era el cautiverio babilónico de Judá, no de la casa de Israel. Ninguna de las 10 tribus había quedado en Palestina después del cautiverio por los asirios, más de 200 años antes. Segunda de Reyes 17:18. Esdras dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación. Esdras 6:16. Estas eran personas del reino de Judá, no del reino de Israel, pero sí eran hijos de Israel. En Esdras y Nehemías se dan los nombres y las genealogías de los que regresaron de Babilonia a Palestina, y ninguna pertenecía a las 10 tribus. Por tanto, quienes habitaban Jerusalén en tiempos de Jesucristo pertenecían a estas 3 tribus, y no a la casa de Israel, y la mayoría de los que se convirtieron al cristianismo, si no todos, pertenecían a Benjamín, como el mismo Pablo, Filipenses 3:5. La casa de Israel se conoció entonces como las 10 tribus perdidas. Ahora se conoce por otro nombre y habla otro idioma. ¿Cuál es ese nombre? Quienes quiera que sean y donde quiera que estén, son ellos y no los judíos, los dueños de la primogenitura. Son ellos, no los judíos, quienes, después de cumplir su castigo, en los años 1800 a 1803 después de Cristo, habrían de heredar las promesas inquebrantables hechas a Abraham, promesas de grandeza nacional, recursos naturales, riquezas y poderío. Manasés habría de convertirse en la nación más grande del mundo, y Efraín en una mancomunidad de naciones. ¿Quiénes son ellos hoy? Capítulo 7. La misteriosa comisión de Jeremías. Llegamos ahora a una de las partes más extrañas y fascinantes de esta historia de Israel. Es el vínculo mismo entre la profecía y su cumplimiento, pero es una parte que los teólogos no han sabido reconocer aún. La casa de Israel, o sea, el reino del norte, cuya capital era Samaria, había sido exiliada en cautiverio a Asiria en los años 721 al 718 a.C. El reino de Judá permaneció en la parte sur de Palestina llamada Judea. En ese entonces Judá, como nación, aún no había rechazado la religión y el gobierno divinos. Dios mantenía su pacto con David, de modo que la dinastía de este rey permanecía en el trono sobre una parte de los israelitas, la tribu o casa de Judá. Pero desaparecida Israel, Judá también abandonó los caminos y el gobierno de Dios y se lanzó tras los caminos de las naciones gentiles, cometiendo pecados aún peores que los de Israel. Por fin, el Eterno también castigó a Judá con el cautiverio y la esclavitud. Antes de la apostasía de Judá, Dios había dicho por medio del profeta Oseas: si fornicas tú, Israel, que al menos no peque Judá. Oseas 4:15. Pero más tarde el Eterno dijo a Jeremías:
¿has visto lo que ha hecho la apóstata Israel? Ella ha fornicado, y lo vio su hermana la traidora Judá. Ella vio que por haber cometido adulterio la apóstata Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la pérfida Judá su hermana, sino que también fue ella, y fornicó. Ha resultado justa la apóstata Israel en comparación con la desleal Judá. Jeremías 3 del 6 al 11. Aquí queda muy claro que las 12 tribus de Israel se habían dividido en dos naciones separadas. Sin embargo, quienes se oponen a la verdad revelada en este libro quieren negar estas escrituras y tratan de desacreditar a los que muestran la realidad. Ahora veamos cómo Judá, los judíos, también fue sacada de su tierra más de 130 años después del cautiverio de Israel. Los judíos fueron llevados como esclavos, no a Asiria, a donde había ido Israel, sino a Babilonia. Y dijo el Eterno: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Segunda de Reyes 23-27. Así, más de 130 años después del cautiverio de Israel, llegó el momento en que Dios también hizo sacar a los judíos de su país como esclavos y cautivos. Para este fin, Dios levantó a un profeta muy especial, cuyo llamamiento y comisión pocos han comprendido. Tratábase del profeta Jeremías, quien desempeñó un extraño papel en este cautiverio. El siguiente hecho arroja algo de luz sobre la importancia de su misión. La Biblia solamente menciona 3 individuos que fueron santificados para sus respectivas tareas desde antes de nacer. El primero de los 3 fue Jeremías. Los otros 2 fueron Juan el Bautista y Jesucristo. El Eterno habló por primera vez a Jeremías cuando éste, según los indicios, era un muchacho de unos 17 años. Cuando hubo completado su misión, era ya un anciano patriarca. El primer capítulo del libro de Jeremías nos describe este curioso llamamiento y comisión. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Pero Jeremías tuvo miedo. Señor Eterno, he aquí, no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero el Eterno respondió: no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No tengas miedo de ellos, porque contigo estoy para librarte. Versículos del 6 al 8. Entonces el Eterno extendió su mano y tocó a Jeremías en la boca. He aquí, dijo Dios, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículos 9 y 10. Jeremías fue puesto sobre naciones, más de una. Era un muchacho judío quien vivía en Judá, pero fue establecido como profeta, no solo sobre Judá, sino sobre naciones, sobre reinos. Fue establecido sobre estos reinos para hacer 2 cosas. Primero, para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y segundo, para edificar y plantar. Leámoslo en la Biblia. Dios se valió de Jeremías como profeta para advertirle a la nación de Judá de sus transgresiones. Fue enviado para advertir a esa nación rebelde del castigo que se cernía sobre ella, la invasión y el cautiverio por el ejército caldeo, si no reconocía su culpa y cambiaba su proceder. Jeremías fue utilizado como un intermediario entre los reyes de Judá y Babilonia. Es bien sabido que Jeremías cumplió la función de advertirle a la nación de Judá sobre el cautiverio inminente y la destrucción y el derrocamiento del trono de David en ese reino. Muchos saben que la casa de Judá fue invadida por el ejército del rey Nabucodonosor, que los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, que dejaron de ser un reino, que dejó de existir un gobernante de la dinastía de David sobre el trono de Judá. Ahora bien, ¿cuál es el significado de todo esto? ¿Acaso Dios olvidó su promesa a David, a saber, que su dinastía no se acabaría jamás, que el trono de David se había firmado en Salomón y que se perpetuaría por todas las generaciones para siempre? ¿Acaso Dios Todopoderoso olvidó su juramento de que no alteraría esta promesa aunque los reyes y el pueblo se rebelaran y pecaran? ¿Acaso Dios incumplió su palabra? ¿O no es inspirada la Santa Biblia? La respuesta está en la Biblia.
La comisión dada a Jeremías era arrancar y derribar ese trono de David en Judá, pero la segunda parte de su comisión era edificar y plantar. ¿Edificar y plantar qué? Lógicamente lo mismo que había arrancado y derribado, el trono de David, el cual Dios juró mantener para siempre. Jeremías no fue puesto sobre una sola nación, sino sobre naciones, es decir, las dos, el reino de Judá y también el reino de Israel. Ya sabemos que en Judá Jeremías cumplió un papel en la remoción del trono. Ahora bien, en Israel cumplió la segunda parte de su extraña comisión, edificar y plantar. Hasta donde el mundo sabe, el último rey que ocupó el trono de David fue Sedequías, depuesto en el año 585 a.C. ¿Qué le ocurrió entonces al trono? ¿Dónde se halló entre el año 585 a.C. y la época de Cristo casi 6 siglos más tarde? Sabemos que Jeremías no lo edificó en Babilonia. Dios había prometido que el trono estaría sobre los israelitas en todas las generaciones, no sobre los gentiles. El trono de David nunca más se volvió a plantar entre los judíos. No estaba sobre los judíos en tiempos de Cristo, pues estos se hallaban bajo el gobierno romano. Jesús no ascendió a dicho trono. Él mismo dijo que su reino no era de esta época. Sin embargo, él nació precisamente para ocupar ese mismo trono de David su padre. Lucas 1:32. Según la comisión divina, Jeremías debía plantar y reedificar el trono durante su vida humana, y como había sido puesto sobre ambas naciones, derribó el trono de David que estaba en Judá y lo volvió a plantar necesariamente en la casa de Israel, la cual había estado muchos días sin rey. Por esta razón, y como Israel había perdido su identidad y se creía una nación gentil, la identidad y la ubicación del trono tenían que permanecer ocultas para el mundo hasta estos tiempos del fin, en los cuales vivimos hoy. La vida y obra de Jeremías constituyen una historia fascinante. Los primeros capítulos de este libro hablan de su ministerio, de cómo advirtió a los judíos del peligro de cautiverio, pregonó delante de reyes, sacerdotes, profetas y el pueblo, comunicó el mensaje de Dios y en respuesta lo encarcelaron, negándose a escuchar y obedecer. Entonces Dios los hizo llevar cautivos. Los historiadores saben que Babilonia conquistó a Judá en 3 etapas. El primer sitio tuvo lugar en el año 604 a.C., fecha que ha quedado firmemente establecida. La nación no pasó enteramente a manos de los caldeos hasta cumplido un ciclo de 19 años más, es decir, en el año 585 a.C. El libro de Jeremías nos describe el papel cumplido por este profeta. Ahora viene un hecho interesante. El último rey, quien según las crónicas bíblicas ocupó el trono de David, fue el rey Sedequías. Recuérdese este nombre. Leamos ahora en segundo de Reyes 24:18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amital, hija de Jeremías, de Libná. Ahora sigue una breve descripción de cómo fue derribado y arrancado el trono de David. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal, Sarecer el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Riblá, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Riblá, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con cadenas para llevarle a Babilonia.
Jeremías 39 del 1 al 7. En los 11 primeros versículos del capítulo 52 encontramos una descripción casi idéntica de los mismos acontecimientos. Allí se añade la frase, y lo metió en la cárcel a Sedequías hasta el día en que murió. De estos pasajes se desprenden los siguientes hechos. 1. El rey de Babilonia mató a todos los hijos de Sedequías, herederos del trono de David. 2. También mató a todos los nobles, eliminando así a todos los posibles pretendientes al trono. 3. Luego de sacarle los ojos a Sedequías, este último rey que había ocupado el trono de David fue llevado a Babilonia, donde murió encarcelado. 4. Así parece, y todo el mundo así lo ha creído, que el trono de David desapareció, que no quedaron hijos ni herederos que mantuvieran viva la dinastía. Ciertamente desde ese día hasta hoy el trono nunca más volvió a existir en Judá, en Jerusalén ni entre los judíos. Cierto es que en esa época había un antiguo rey de Judá, preso en los calabozos de Babilonia y que sus hijos podrían haber perpetuado la línea de David. El ex rey Joaquín, llamado también Jeconías, quien había sido trasladado a Babilonia en cadenas, recuperó su posición honrosa 37 años después del cautiverio. Ver Segunda de Reyes 25 del 27 al 30. Incluso le fue dado el título de rey junto con otros reyes vasallos cautivos. Uno de los hijos de Joaquín fue Salatiel, padre de Zorobabel, descendiente real, por quien sigue el linaje de David hasta culminar en Jesucristo. Mateo 1:12. Zorobabel fue nombrado gobernador, no rey, por Ciro, rey de Persia. Este, movido por Dios, dictó el decreto en virtud del cual el remanente judío pudo regresar a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios 70 años después del cautiverio. Pero ni Joaquín ni sus hijos o nietos volvieron a reinar sobre Judá. ¿Por qué? Si hubo un descendiente del linaje de David que sobrevivió al cautiverio, ¿por qué no fue restaurado al trono una vez de vuelta en Jerusalén? Sencillamente porque Dios no lo permitió. Es Dios quien hace y deshace a los reyes. Dios había decidido quitarle la corona al linaje reinante de Pares, llamado también Fares o Pérez en diferentes traducciones de la Biblia, y colocarle en la cabeza de un descendiente de Sara. Sin embargo, tenía que permanecer una descendencia real de la estirpe de David para que Cristo pudiera nacer como descendiente suyo siglos más tarde. Y Dios también tenía que cumplir su promesa a David de que nunca le faltaría a éste un descendiente sobre el trono. Eran muchas las profecías complejas y fascinantes que habrían de cumplirse, algunas de ellas al parecer contradictorias. Difícil tarea, asombrosa comisión de Dios para Jeremías. Vivo yo, dice el Eterno, que si Jeconías o Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Jeremías 22:24. Dios había decretado el fin de esta línea de reyes. Les quitó la corona y no permitió que los hijos de Jeconías, el mismo Joaquín, reinaran en el trono de Judá. Dios estaba traspasando el trono a otra rama de la familia de Judá. Esta es la sentencia de Dios pronunciada por medio de Jeremías. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. Dios habló, Jeremías escribió y la historia se desarrolló tal como Dios lo había determinado. Jeconías tuvo hijos, ver Primera de Crónicas 3:17, Mateo 1:12. Pero en lo que concierne al trono de David, fue privado de descendencia, pues ninguno de sus hijos logró ocupar ese trono. La corona había sido quitada del linaje de Pares, removida del territorio de Judá. Los herederos inmediatos del trono habían muerto y Jeconías estaba preso en Babilonia, sin hijos que pudieran ocupar el trono, según lo había dispuesto el Dios Todopoderoso. Así, Jeremías había cumplido la primera parte de su gran comisión. El trono había sido derrocado, el reino se hallaba destruido y Judá comenzaba a sufrir su castigo. Ahora viene la segunda parte de la comisión de Jeremías. El profeta se hallaba entre los judíos cautivos. Tenía que librarse para poder cumplir la segunda parte de su comisión. Y Nabucodonosor había ordenado a
Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te diga. Jeremías 39, 11, 12. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, dinero, y le despidió. Jeremías 40 del 2 al 5. Así, Jeremías quedó completamente libre para hacer lo que deseara. Incluso se le dio dinero y libertad incondicional para que pudiera cumplir la segunda parte de su comisión. ¿A dónde fue? Esto nos trae a una parte inverosímil, fascinante y asombrosa del libro de Jeremías que muy pocas personas han tenido en cuenta. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpá, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Jeremías 46. Gedalías era gobernador de un remanente de judíos, nombrado en esa posición por el rey de Babilonia. Puesto que Jerusalén estaba en ruinas, fijó su sede en Mizpá. Pero el rey de Amón, junto con un judío llamado Ismael, tramó el asesinato de Gedalías. El plan se llevó a cabo y el gobernador fue asesinado junto con una parte de los judíos. Entre los sobrevivientes se contaba Jeremías. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpá, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mizpá, el cual Nabuzaradán, capitán de la guardia, había encomendado a Gedalías. Los llevó pues cautivos Ismael y se fue a pasarse a los hijos de Amón. Jeremías 41:10. Hay algo clave en este pasaje. Leámoslo de nuevo. Entre estos judíos se encontraban las hijas del rey Sedequías de Judá, pertenecientes a la dinastía de David. Sedequías había muerto encarcelado en Babilonia, Jeremías 52:11. Todos sus hijos habían muerto, lo mismo que los nobles de Judá. Todos los pertenecientes al trono de David, herederos de Sedequías, habían muerto, excepto las hijas del rey. Ahora vemos por qué Jeremías fue a Mizpá. Poco después, un individuo llamado Johanán reemplazó a Ismael como jefe. Temiendo las represalias de Nabucodonosor y el ejército caldeo, Johanán y los capitanes recurrieron al profeta y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros al Eterno tu Dios, para que el Eterno tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Jeremías 42, 2, 3. Cuán parecidos a los cristianos profesos de hoy, que acuden al ministro de Dios asegurando solemnemente que quieren saber la voluntad divina, que prometen al igual que éstos obedecer a la voz del Eterno nuestro Dios. Versículo 6. ¿Lo decían sinceramente? Las personas así rara vez son sinceras. La naturaleza humana quiere ser buena o sentirse buena, pero no quiere hacer el bien. La palabra de Dios vino a Jeremías y él les respondió que no temieran porque Dios los protegería. Pero el pueblo quería huir a Egipto y el Eterno les advirtió que no lo hicieran, pues la espada de Nabucodonosor que tanto temían los vencería allí. Si vosotros estáis completamente resueltos a marcharos a Egipto para morar allí, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí, y allí moriréis. Jeremías 42, 15, 16. El pueblo, como de costumbre, rechazó la advertencia de Dios. Johanán respondió así a Jeremías: mentira dices, ¿no te ha enviado el Eterno nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí? Jeremías 43, 2, 3. No obedeció pues Johanán ni nadie del pueblo a la voz del Eterno. Versículo 4. Los que a voz en cuello anuncian que quieren hacer la voluntad de Dios rara vez aceptan la misma palabra de Dios como su voluntad, a menos que coincida con la suya propia. Johanán, pues, tomó a todo el remanente de Judá, a hombres, mujeres y niños, a las hijas del rey y al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías, el escriba o secretario de Jeremías, y entraron en tierra de Egipto. Jeremías 43, del 5 al 7.
Cuando llegaron a Egipto, Dios advirtió nuevamente a estos judíos por boca de Jeremías que los matarían allí la espada y el hambre, y añadió: no volverán sino algunos fugitivos. Jeremías 44 del 12 al 14. Sí, algunos pocos de este grupo se encontraban bajo la protección divina. Había una misión que debía cumplirse. Ellos tenían que escapar. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos en número. Jeremías 44:28. Baruc fue compañero y secretario de Jeremías, y debemos tomar nota aquí de la promesa de protección que él recibió. Así dice el Eterno, Dios de Israel, a ti, oh Baruc: he aquí que yo destruyo lo que edifiqué, y arranco lo que planté, y ello en toda la tierra. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde vayas. Jeremías 45 del 2 al 5. Baruc, como Jeremías, contaba con la protección divina. Antes de esto, el Eterno le había dicho a Jeremías que lo protegería contra sus enemigos. Jeremías 15, 20, 21. Y efectivamente lo hizo, tal como se narra en el capítulo 39, 11 y 12, y en el capítulo 40 del 2 al 6, que ya hemos visto. Ahora leemos en Jeremías 44, 14 y 28, que el remanente también escaparía de Egipto y regresaría a Judá. Luego iría, ¿a dónde? Al mismo lugar donde se habían ido ya las 10 tribus perdidas, como veremos más adelante. Esta misma profecía la completa Isaías, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los supervivientes. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Isaías 37, 32. Y lo que haya quedado de la casa de Judá y haya escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Versículo 31. Esta misma profecía aparece en Segunda de Reyes 19, 30, 31. Es una profecía de Dios pronunciada por boca de Isaías en el año 14 del reinado de Ezequías, cuando el rey Senaquerib de Asiria amenazaba con invadir a Judá. La profecía no habría de cumplirse durante el reinado de Ezequías, sino más tarde. Algunos críticos que no quieren reconocer la verdad sostienen que el remanente en cuestión es el mismo de Segunda de Crónicas 36. Sin embargo, este último pasaje no es una profecía, sino el recuento histórico de algo que ocurrió durante el primer año del reinado de Ezequías. El remanente del cual habla es otro, uno que no escapó de Jerusalén. Eran judíos que huyeron de las fuerzas de Senaquerib cuando éstas amenazaban con la invasión, y no escaparon de Judá, sino que huyeron a ella. Además, aquí no se dice nada de echar raíz abajo y dar fruto arriba, como sí dicen Isaías 37 y Segunda de Reyes 19. Esta profecía es tan importante que la Biblia la repite 2 veces. Se refiere al remanente que habría de escaparse con Jeremías. Este remanente que escapó con él, que incluyó al menos una de las hijas del rey, más tarde habría de echar raíz abajo, es decir, plantarse de nuevo. Luego habría de dar fruto arriba, edificarse. ¿Ha incumplido Dios su pacto solemne de mantener siempre el trono de David? ¿Dónde se plantó ese trono? ¿Lo encontramos en la palabra de Dios? Sí, la Biblia identifica claramente tanto el lugar como el pueblo donde fue restablecido el trono.